pues Dios es maravilloso. En algún momento de... ok, es la de amarilla. Ahí, exacto. En algún momento de nuestro camino y nuestro andar con nuestro Padre, mirando pues los estudios que teníamos a mano y antes de pronto de enlazarnos con Juan, estuvimos nosotros trabajando un tema que hoy vamos a ir un poquito a la profundidad y ya con, como lo decía Emita, con madurez, un poquito más, con ese goteo que Dios nos permite y con esa pequeña luz podemos mirarlo a perspectiva, en otra perspectiva. Entonces, bueno, vamos a recordar, a retroalimentar que dónde quedamos la clase pasada. Entonces, iniciamos el capítulo 21 de nuestro libro de Apocalipsis y tomamos una porción para empezarnos a ubicar con este nuevo comienzo que viene aquí, porque todas las cosas anteriores pasaron, como lo dice nuestro Padre. Dice Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Bien, entonces, en este nuevo comienzo que hay aquí, vimos esta primera parte acerca del nuevo cielo y la nueva tierra. Hablábamos de tres, el primero, el de Génesis 1:1, perfecto. Luego este cielo y esta tierra que estamos viviendo ahora, que está reservado para el fuego. Y por último, vienen estos terceros cielos y esta tercera tierra. Vimos la clase pasada. Vimos además que esta porción de escritura está dividida en dos partes. En esta primera parte hasta el versículo 5, que es lo que vamos a hacer el énfasis, trabaja todas las cosas nuevas. Y viene una segunda parte que va desde el versículo 6 hasta el otro capítulo, hasta el versículo 5 del otro capítulo, las cosas heredadas. Entonces, Dios dedica una muy buena porción para los vencedores. Bien, en estos primeros versículos hay una insistencia acerca de la mudanza, es decir, la escritura enfatiza que el anterior cielo y la anterior tierra y las cosas pasaron, ¿sí? Lo dice Isaías 65:17, porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, eso fue lo que fue profetizado, y de lo anterior ya no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Bien, hablábamos que estos nuevos cielos y tierra tienen conexión con Israel, que el mar ya no existirá más, y dentro de los comentarios que tomábamos el jueves anterior, en el compartir, mirábamos, considerábamos, pensábamos acerca de cómo será el cambio que Dios haga, porque ya como no va a haber más mar, entonces, ¿qué pondrá Dios ahí maravilloso que nos pueda, mejor dicho, dar todas las cosas que tiene el mar, pero mucho más? Entonces, bueno, eso es algo que está guardado y reservado. Bien, entonces mirábamos que efectivamente este mar que existe ahora está directamente asociado con el abismo, que está desde Génesis 1:2, y como ya hay toda una mudanza cósmica, ya no habrá más de lo anterior. Esa es la razón por la cual ya no existirá más el mar. Y está de acuerdo con lo que Dios dice, está en balance, que ya no habrá más muerte, no habrá más llanto. Por supuesto, en este mar hay esta conexión. Bien,
Entonces en el versículo 2 dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Una vez que se nos habla de estos cielos nuevos y esta tierra nueva, después Dios se enfoca en la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces es nombrada una nueva ciudad, Jerusalén, es localizada descendiendo, venida del cielo, y es comparada con una esposa. Nosotros ya trabajamos acerca de la esposa, lo trabajamos desde el Antiguo Testamento, viendo esta novia, que efectivamente fue una novia abandonada y triste, pero sabemos que esta novia es toda Israel, a quienes se les hizo la invitación, a todos, pero también sabemos que no todos dijeron sí, sino a aquellos vencedores, que son finalmente los que componen esa compañía, que efectivamente va a ser la esposa del Cordero, esta compañía llamada el Hijo Varón de la Mujer. Entonces, son dos grupos diferentes, lo veíamos la clase pasada. Efectivamente, los vencedores son aquellos que fueron más allá, se acercaron, y es con esta compañía que efectivamente va a ser el matrimonio, la consumación. Hablábamos que los 1000 años fueron el festejo y la consumación viene luego. Bien. ¿Qué más miramos? Entonces, aquí en el versículo 3 viene algo maravilloso, porque en este versículo está la parte final de algo que era lo que yo les estaba comentando. En Apocalipsis 21:3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Bien. Este tabernáculo de la Jerusalén celestial es el final de una serie de tabernáculos que nosotros veníamos trabajando, y justamente buscando el tabernáculo de la Jerusalén celestial fue que empezamos a estudiar algo de Apocalipsis, porque se encontraba ubicado allí. Entonces es algo muy importante. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando nosotros trabajamos los distintos tabernáculos, también Dios en esa pequeña luz nos mostraba aspectos maravillosos que efectivamente nos dieron también amplitud, que podíamos ver que había cosas que no conocíamos ni entendíamos. Entonces hoy vamos a adentrarnos de una manera sencilla, concreta, a terminar eso que en algún momento quedó como en el aire, que era este tabernáculo de la Jerusalén celestial, porque en su momento, de manera personal, yo no lo entendía. Ahora sí, pues creo que podemos ir a trabajar. Entonces, ¿qué necesitamos entender? Que aquí en este final de Apocalipsis está la Jerusalén celestial, ¿sí? Que será, dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta fue una promesa que efectivamente Dios hizo desde el comienzo, y desde el comienzo estoy hablando de la eternidad. Vamos a ver, Dios se propuso siempre morar en medio de los hombres, morar en medio de sus criaturas, y eso tiene varios propósitos. Y es algo maravilloso que también podemos empezar a entender, que Dios, con lo que hemos aprendido de su grandeza, de su deidad, de esa incontinencia de Él, ahora también miramos ese gran amor. Él siempre ha deseado morar en medio de sus criaturas. Y digo sus criaturas porque en un momento también estuvo en medio de los ángeles, y desde allí requiere adoración, y requiere que nosotros todos manifestemos nuestro amor y nuestra adoración. Entonces es algo más para considerar de nuestro Padre.
que Él nunca ha sido apartado de nosotros, o sea, Él nunca ha dicho yo estoy allá y ustedes acá, sino Él siempre ha morado y ese es su deseo, morar en medio, como lo vamos a ver, inicialmente de su pueblo, que fue el escogido, pero al final, como lo dice este versículo, que va a morar en medio de los hombres, o sea, será como al comienzo, no tendrá ya distinción. Bien, entonces el propósito de los tabernáculos. Recordemos que un tabernáculo es un santuario, es un templo, bueno, es el lugar donde está la presencia de Dios, y no porque Dios no pueda estar en todas partes, porque efectivamente lo está, pero allí hay un sitio específico con un propósito específico, ¿sí? Entonces, el propósito, habitar Dios en medio de su creación y desde allí manifestar su presencia y gobernar dando dirección. Es de allí, es decir, desde allí Él dirige, eh, emite todas las cosas que deben hacer sus criaturas y es algo maravilloso. No estamos sueltos, sino Dios siempre está ahí para guiarnos, para enseñarnos. Ahora mismo que tenemos Jesucristo dentro de este tabernáculo que es nuestro cuerpo, efectivamente Dios mora dentro de cada uno y desde allí la idea es que nosotros le permitamos su gobierno, que estemos ante su presencia, entonces lo podemos entender por nuestra misma relación, que es algo maravilloso. O sea, los hombres, como lo vamos a ver, no tuvieron este privilegio tan grande de poder tener Cristo dentro y permitirle, cuando uno se hace como un niño, se vacía, le permite efectivamente a Cristo morar, gobernar y ser Él desde nuestro tabernáculo hoy. Bien, Éxodo 25:8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Zacarías 8:3 dice, así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Bien, siempre el propósito es morar en medio de su creación. Bien, entonces recordemos que el tabernáculo tiene un propósito, unas divisiones y unos elementos muy específicos que ahora, como decía yo al comienzo, con mayor madurez, no podemos ver como cosas aisladas, sino siempre entender que cada detalle muestra es a Cristo. Todos los componentes del tabernáculo representan ese Cristo que ahora tenemos dentro, cada uno con su función. Entonces, ¿de dónde salió esto? Del tipo, que es el tabernáculo celestial. Dice en Éxodo 25:9, conforme a lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y sabemos que efectivamente hay un tabernáculo celestial, que allí entonces están los elementos, como vamos a ver, cada elemento representa siempre al Señor Jesucristo con un propósito. Entonces la puerta, hemos visto que efectivamente el tabernáculo tiene una puerta y la única forma de entrar es a través de Cristo, por ejemplo, y así cada uno. Sus tres partes, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y con los distintos servicios y elementos en el atrio, el altar de bronce, la fuente, la puerta, en el lugar santo, la mesa de la proposición, el candelabro, el altar de incienso, y dentro, en la parte más adentro, está el arca del pacto, los querubines, bueno, todo lo que allí representando siempre al Señor Jesucristo. Bien, entonces sabemos que para iniciar, toda la creación física, no hablamos de la tierra, no hablamos de la creación física, es conforme a un tabernáculo, cuyo modelo es el que está en los cielos. En Deuteronomio 10:14 dice, he aquí de Jehová tu Dios son los cielos, hablando del lugar santo, y los cielos de los cielos, el lugar santísimo, la tierra y todas las cosas que hay en ella, es decir, el atrio. Toda la creación, que da esa palabra, me encanta porque toda la creación física,
es diseñada como un tabernáculo. En la parte más alta, el lugar santísimo, están los cielos de los cielos, toda la bóveda celeste es el lugar santo, y la tierra, sabemos que es el centro del universo espiritualmente, la tierra sería el atrio. Entonces, visto de una manera gráfica, lo que les muestro ahí, fácil de entender, el lugar santísimo, el lugar santo, la bóveda celeste y el atrio, maravilloso poder ver que Dios es perfecto, 3, el número 3, bien. Tenemos ese lugar celestial, que es ese tabernáculo allí, que justamente cada día nosotros podemos imaginarnos más cosas, ya tenemos más elementos, sabemos que en los cielos de los cielos deben haber muchas cosas que nosotros acá tenemos, digamos, la representación. Sabemos que hay caballos, hemos entendido que los cielos no pueden ser planos ni solamente tienen una habitación, sino que tienen muchos lugares. Bueno, es algo para que el Padre nos ayude en ese goteo especial que Él nos da. Entonces, en Isaías 61:1 dice, Jehová dijo así, el cielo, y entendiendo el cielo más alto, es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. Salmo 119, porque miró desde lo alto de su santuario, allá arriba, Jehová miró desde los cielos a la tierra, y efectivamente Él lo hace, pero no solamente desde arriba, Dios está en todo, en su presencia, está en todo lugar, está, eso no se llama presencia. Omnisciencia. Sí, la omnisciencia, correcto. Segunda de Crónicas 6:21, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada. Hebreos 8:1, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. En Apocalipsis 15:5, después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Efectivamente, en Apocalipsis aprendimos que allí es donde hay más relatos acerca de el lugar de los cielos, porque hablamos del arca, hablamos de la puerta que se abrió, que mostró muchas cosas y están registradas allí en Apocalipsis. Apocalipsis 16:17, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está, allí. Entonces, siempre recordemos que es comparando el celestial con el tabernáculo que Moisés construyó. Entonces, tienen los mismos, digamos, elementos. Obviamente, estamos hablando de tipos y antetipos, propósitos. El Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo. En el cielo Juan vio una puerta abierta, como lo dice Apocalipsis 4:1. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Lo mismo en el tabernáculo de Moisés, Éxodo 26:36, harás la puerta del tabernáculo, una cortina de azul, púrpura, carmesí, lino torcido, obra de recamador. Juan vio el templo de Dios abierto, ¿sí?, en el cielo. También significa que habrá otros momentos donde está cerrado, también indicando como una puerta, una división. En Éxodo 26:31 también harás un velo de azul, púrpura, carmesí, lino torcido, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Miren el propósito. Nosotros vamos a ver ahorita que efectivamente los cielos son una separación, más arriba están los cielos de los cielos, ¿sí? Hay separaciones. En el lugar santísimo, el arca con los 10 mandamientos originales, por supuesto, están allá. Dice en Apocalipsis 11:19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Lo mismo habla en el tabernáculo de Moisés, Éxodo 25:21, y pondrás el propiciatorio por encima del arca y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. En el santuario celestial, recordemos que el ministro del santuario es el Señor Jesucristo, efectivamente, el original, y mientras que en la tierra estaban en el de Moisés estaban los sacerdotes, y ellos efectivamente tenían sus propios oficios muy específicos.
En aquel momento, cuando trabajamos el tabernáculo de Moisés, sabíamos que solamente uno podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Entonces, efectivamente, tipos y antetipos. Bien, en el cielo tenemos serafines, que son el tipo de los querubines, que son los de la tierra. Y efectivamente los serafines tienen un propósito, siempre hablar de la santidad de Dios en la tierra. Efectivamente, dice, harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio, siempre hablando de la santidad de Dios aquí. En el santuario celestial existen tronos, nosotros los trabajamos en Apocalipsis, el que está sentado en el trono. En Salmos 11:4, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, efectivamente. Apocalipsis 5:1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera con los 7 sellos. Bien, aquí en el santuario de Moisés no hubo tronos, ya que estos sacerdotes efectivamente eran sus propios asuntos, pero no hubo tronos como tal. Bien, en el santuario celestial estudiamos por estos días que existen libros, está el libro de la vida y otros libros, ¿sí? Mientras que en el terrenal tampoco existen estos libros, ¿sí? Entonces, siempre figura tipos y antetipos. Bien, entonces ese es el lugar santísimo, arriba, los cielos de los cielos. Viene ahora esta bóveda celeste, que efectivamente se trabaja como el lugar santo. El cosmos se define como un sistema ordenado y con equilibrio, sujeto a leyes del movimiento y de la materia. Es utilizado para hacer referencia a elementos que existen de forma natural, principalmente de aquellos que pueden ser observados en el cielo. Siempre hablamos de esta bóveda celeste y sus leyes que efectivamente la ciencia trabaja. Bien, en esta bóveda celeste, entonces, aquí podemos hacer unas consideraciones bellísimas. ¿Por qué? Porque Éxodo, como ya sabemos, describe con minucioso detalle la construcción del tabernáculo de Moisés. Dios dio para cada elemento la medida, el tamaño, el color, de qué lo tenían que hacer. Las instrucciones son precisas para cada elemento y sus dimensiones. Bien, la pregunta aquí sería, bueno, ¿por qué es tan importante o era tan importante en ese momento el tamaño del tabernáculo? ¿Sí? ¿Cuál sería el significado de esas dimensiones de esta construcción modesta y portátil? Recordemos que este santuario se llevaba por el desierto, entonces imagínense, Dios dando para cada cosa una medida precisa y de qué lo iban a hacer. Entonces, muchos detalles. Bien, entonces, aquí hablando de medidas, podría decirse, bueno, la idea misma de un tamaño específico para la casa de Dios, pues no podría ser inclusive una fuente de confusión, pues un Dios trascendente como lo es, no puede estar contenido en un espacio. O sea, realmente sabemos que ahí era figura y que ellos sabían que ahí moraba Dios, pero mucha medida. Inclusive el mismo Salomón expresó esto que acabamos de decir, que Dios es un Dios incontenible. Él lo dijo de la siguiente forma en Primera de Reyes 8:27. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Efectivamente, lo que hemos dicho, Dios es incontenible. Cuánto menos esta casa que yo he edificado. Y si vamos por comparación, pues mucho menos, entre comillas, hablando de este tabernáculo móvil. Entonces, consideración y aquí, por lo tanto, ningún espacio físico es ni lo suficientemente grande ni tampoco lo suficientemente pequeño. Entonces, ¿qué diferencia podía haber si el tabernáculo era grande o pequeño? De cualquier forma era un símbolo de la divina presencia de Dios que está en todo lugar. Sus dimensiones no deberían importar.
Sin embargo, Dios se tomó mucho tiempo en especificar cada cosa, cada detalle, cómo iba el querubín en el velo, de qué color, qué tamaño. Bien, ¿por qué esto es tan importante? Lo vamos a mirar a nivel científico porque estamos hablando de esa bóveda celeste. Lo están diciendo los grandes científicos que a veces tienen también goteos y muchas veces son ayudados por Dios porque son creyentes y explican cosas como estas. Bien, aquí tenemos las respuestas para las dimensiones y precisión del tabernáculo. Es una consideración. La respuesta puede estar en la ciencia y sus descubrimientos. El científico Sir Martin, astrónomo real, presidente de la Real Sociedad, la más antigua y famosa entidad científica del mundo, dejé todos sus títulos para decir que era alguien muy importante en el mundo de la ciencia. En su libro Solo 6 números, explica que el mundo está moldeado por 6 constantes matemáticas que, si hubieran variado una millonésima de grado, o sea, algo muy pequeño, habría significado el fin del universo, o por lo menos el fin de la vida. Si los cálculos, las dimensiones que tiene el universo no fueran exactas y precisas, este científico dice que no hubiera sido posible la vida. Si la fuerza de gravedad fuera ligeramente distinta, por ejemplo, el universo se habría expandido o implosionado de tal forma que no se formarían ni las estrellas ni los planetas. Si la eficiencia nuclear fuera ligeramente menor, el cosmos consistiría solamente de hidrógeno y ninguna forma de vida habría aparecido. Bien, ¿qué quiere decir todo esto? Que la ciencia con bastante rigurosidad apoya la medición exacta y perfecta del cosmos, del universo, que las constantes son constantes perfectas, que la gravedad es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, porque si hubiese sido más, ya no sería la gravedad. Bueno, es muy importante lo que estoy diciendo. Bien, la comentarista de la Torá, o sea, alguien creyente, llamó la atención sobre el hecho de que la terminología utilizada por Dios para la construcción del tabernáculo es la misma empleada para la descripción de la creación. Entonces, aquí hay algo muy bello que entender. Las dimensiones del universo son precisas y exactas, son matemáticamente perfectas. Si se hubieran desviado una fracción de grado, la vida no existiría. Eso quiere decir que la precisión cuenta en lo más pequeño. Entonces, podríamos decir que el tabernáculo representaría un microcosmos, como Dios lo diseñó. Algo para consideración, pero maravilloso. Un recordatorio simbólico del universo que con exactitud y precisión Dios hizo. Es decir, el tabernáculo tiene medidas precisas y perfectas. De la misma manera que el cosmos tiene medidas precisas y perfectas para que exista la vida. No se trata de que Dios estaba contenido ahí, porque Dios es atemporal, es adimensional, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de que la divina presencia haya descansado en él no quiere sugerir que Dios está allí y no acá, porque Dios está en todo lugar. Era para recordar y señalar en forma potente y palpable que Dios existe en todo el cosmos, o sea, no necesariamente única y exclusivamente en el tabernáculo, sino en cualquier parte está Dios. Entonces, quería llamar la atención porque hoy lo podemos entender de una forma más madura, como dije al comienzo, saber que Dios es tan preciso y tan hermoso que Él se puso y dio cada medida, porque en ese tabernáculo que era movible y llevable por el desierto, lo que Él realmente hizo fue como un microcosmos
perfecto, con medidas perfectas, diseños perfectos y con un propósito, enseñarnos que cada detalle es Cristo. Entonces, bueno, es lo que tenía aquí para esta parte. Bien, viene ahora que estos cielos, o velo que dividen de los cielos más altos, o sea, esta bóveda celeste, claro, contiene los cuerpos celestes, como lo dice Génesis 1:14, que es una región limitada y sabemos que está habitada, como lo dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bien, está habitada, sí, pero esa región ellos no pueden cruzar porque es específica y tiene un propósito y llegará a su fin. Estos cielos deben cumplir el propósito como lo entendíamos mirando acerca de las copas, cuando ya se cumpla el día de la ira de Dios, ya, entonces terminan, y ahí es cuando hablábamos del trono blanco, y por eso Dios inicia otra vez. Lo dice 2 de Pedro 3:7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres. Entonces, ellos prestan su propósito para estos tiempos y luego terminan. Bien, entonces, de la misma manera como veíamos acerca del celestial y el tabernáculo de Moisés, todos los tabernáculos tienen la representación, los elementos y hablan de Cristo. El cosmos, recordemos que obviamente creado por un Dios uno, trino, que es Elohim al comienzo, ¿sí? En Isaías 37:16, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios Elohim, que al comienzo nosotros siempre tuvimos la idea que el que había creado era Dios el Padre. Recordemos los tres en uno. Bien, efectivamente el tabernáculo de Moisés, como lo decíamos, un pequeño microcosmos, también fue inspirado de la misma manera. El espíritu Ruach colocado dentro de los hombres que fueron, como lo dice Éxodo 31:3, y lo he llenado de espíritu, ruaj, de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Entonces, la inspiración en el tabernáculo de Moisés. Sabemos que todo este cosmos fue hecho con sabiduría, con inteligencia, con ciencia, que Dios, mejor dicho, Dios Elohim, que ya vamos a ver más adelante, hizo esta creación perfecta. Entonces, Dios se manifestó en Cristo para crear. Eso lo supimos porque ahora sabemos que hay líneas de tiempo que Dios hace una revelación progresiva hasta que llegó a Juan, y allí es donde nos muestra que efectivamente el creador fue Cristo, Dios mismo manifestado en Cristo. Como lo dice Juan 1:3, todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Recordemos, el mismo tabernáculo en todos los elementos habla exactamente lo mismo, Cristo como centro. Colosenses 1:16, porque en él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, tronos, dominios, principados, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Entonces, Dios como Cristo es el creador de absolutamente todas las cosas. Y como ahora sabemos y conocemos, quien las sustenta, ¿sí? Quien ministra esa energía para que nuestro mismo espíritu se mantenga y nos está dando. Nunca Cristo hizo todas las cosas en independencia de Dios, no, sino actuando como ejecutor de su voluntad, Dios mediante el verbo, siempre ellos trabajando.
Bien, sabemos que el cosmos, como veníamos diciendo, Dios habla del cosmos como si tuviera puertas, ventanas, aposentos, efectivamente como un tabernáculo, lo mismo como el tabernáculo de Moisés, que también las columnas y todos los elementos, inclusive el cosmos tiene sus lumbreras, su luz, como está escrito en Génesis 1:14, y de la misma manera el tabernáculo de Moisés, hablamos de el candelabro o el menorá, que está ahí puesto y tiene un propósito. Siempre sabemos que Jesucristo es la luz, ¿sí? Dios es luz, Jesucristo es luz. Todo esto debe coincidir hasta que lleguemos a la Jerusalén celestial. Bien, entonces los cielos de los cielos, está la bóveda celeste y llegamos a la tierra, que es el atrio. Sabemos, en 2 Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. El propósito de la tierra, recordemos, es establecer el reino de Dios sobre ella, que es la esfera donde Dios gobierna, en donde su voluntad es respetada y cumplida. Efectivamente, Dios, ahora aquí visto desde este punto de vista, morando, ¿sí?, en la tierra, donde su voluntad, su gobierno está ahí. Mateo 6:10, venga tu reino. Entonces, fíjense cómo va encajando, ¿sí?, este tabernáculo. Bien, de las cosas maravillosas que aprendimos sobre esta tierra, que ya sabemos que es el atrio en toda la creación, aquí mismo, desde el comienzo, el tabernáculo, Dios colocó un tabernáculo en esos primeros cielos y en esta primera tierra cuando fue una tierra perfecta. Estoy hablando específicamente de Génesis 1:1. Entonces, una vez que la creación estuvo lista, Dios, cumpliendo, mora en medio de las criaturas. Recordemos que al comienzo, aquí estaban los ángeles, ¿sí? Y efectivamente, aquí también hubo una jerarquía angelical, había un sistema social, distintas clases de ángeles y un gobierno donde había uno que ya sabemos que era el querubín de luz, y había un orden social, ¿sí? Dentro de ese orden social, efectivamente, Dios moraba en medio de ellos y también tenían un tabernáculo. ¿Quién era y dónde se encuentra? Bueno, entonces, todo esto se encuentra registrado en Ezequiel 28:13. En Edén, efectivamente, en el huerto de Dios estuviste, hablando de este querubín, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces, lo primero que vamos a recordar, porque ya lo habíamos visto, es que este atrio, o sea, la parte externa de este tabernáculo, un territorio llamado Edén, ¿sí? Y la representación que Dios hace para mostrarnos quiénes y cómo moraban en este tabernáculo estos ángeles que tenían jerarquías, ese orden social, lo hace a través de árboles. Esa es la simbología que Dios utilizó. Entonces, estos en Edén, que era el territorio grande donde se ubicaban, estaban ubicados unos ciertos árboles, que en este caso se llaman árboles escogidos de Edén, y se encuentra en Ezequiel 31:16. Dice aquí, del estruendo de su caída hice temblar a las naciones, cuando las hice descender al Seol con todos los que descienden a la sepultura. Y aquí están nuestros personajes ángeles que se ubicaban en la parte externa. Y todos los árboles escogidos de Edén y los mejores del Líbano
todos los que beben aguas fueron consolados en lo profundo de la tierra. Entonces, estos árboles escogidos estuvieron en Edén. Ellos eran, digámoslo así, los de menor jerarquía y estaban adorando a Dios desde la parte más lejos o externa del tabernáculo. Entonces, luego vienen otro tipo de árboles representados por otros ángeles que se ubicaban en el lugar santo. Dice, aquí mismo se nombra otro lugar y es en Edén, que ya sabemos que es el atrio, en el huerto de Dios, en el huerto. Entonces, esta es otra posición. Hubo unos ángeles que su característica fue que fueron el apoyo del querubín y quedaron en una posición específica. Ellos habitaron en medio de las naciones, hablando de naciones de ángeles. Esto se encuentra ubicado en Ezequiel 31:17. Dice, también ellos, estos árboles específicos, descendieron con él al Seol con los muertos a espada, los que fueron su brazo, es decir, los que lo apoyaron, estaban ahí, ellos se encontraban más cercanos a querubín, los que estuvieron a su sombra, y miren la posición, en medio de las naciones. Esta palabra en medio es muy importante, es como en la parte central, la palabra hebrea 8432, tabek, que significa cortar en el centro. Entonces, estos árboles llamados los que fueron su brazo, que estuvieron en medio de las naciones, se ubicaron en el lugar santo. Entonces tenían otra jerarquía, por decirlo así. Ya ahorita vamos a mirar y vamos a entender por qué es sencillo teniendo el esquema de todo el tabernáculo. Bien, y ahora Dios muestra uno que se ubica en medio de la tierra. ¿Quién es? El querubín, que tenía la posición más alta con unas funciones específicas. Dice en Ezequiel 31:4, las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo, fíjense, el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Él era encargado de repartir. En Ezequiel 31:6 dice, y en sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Él era el centro. En Ezequiel 31:3 dice, cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Entonces, aquí nos dan una descripción muy específica, representado en un árbol muy especial, alrededor del cual los demás de las naciones estaban ahí, hacían todas las funciones, él era el centro. Pero mire qué pasó. Dice en Daniel 4:10, nos da la ubicación y la cantidad maravillosa. Dice Daniel 4:10, me parecía ver en medio de la tierra, otra vez la palabra que vimos aquí, tabek, que es en medio, me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenía de él toda carne. Fíjense que coincide con lo que acabamos de leer. Entonces, aquí Dios determinó un lugar específico en la tierra y una cantidad específica de árboles. Uno, que es hablando de querubín. Y podemos ver además cómo Dios se expresa acerca de esta obra maravillosa. No podía Dios ocultar su satisfacción porque era un árbol magnífico como ninguno creado.
En el huerto con nadie se podía comparar en hermosura, en belleza, en sabiduría. Árbol muy importante. Bien, aquí está el resumen para que lo podamos entender, maravilloso. Este primer tabernáculo sobre la tierra, perfecta. Entonces, este es el santuario colocado con el propósito que Dios more y gobierne en medio de su creación entre estos seres angelicales, por supuesto. Entonces tenemos la misma distribución, efectivamente, está hacia el oriente, la puerta, tenemos los árboles escogidos de Edén, ahí ese es Edén, el atrio, luego en medio está el lugar santo, tenemos los árboles en medio de las naciones, aquellos los que fueron el brazo, los que fueron, no toqué este, los que fueron el brazo fuerte, es decir, el apoyo, los que fueron el apoyo de este querubín, el huerto, es el lugar santo, y por último tenemos acá, en medio del huerto está un solo árbol, que está ubicado en medio de la tierra, y es hablando específicamente de este querubín que tenía todos estos atributos. Ya aquí cierro. Bien, querubín fue colocado sobre la tierra como un perfecto ser. Recordemos que estamos en Génesis 1:1, conociendo únicamente la voluntad de Dios. En Ezequiel 28:12 dice, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Él era perfecto, andaba según la voluntad de Dios. Lucero fue la consumación máxima de la creación de Dios. Ezequiel 31:8 dice, los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios, las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en hermosura. El querubín estuvo en armonía con Dios, su corazón lleno de amor y gozo y servicio a su Creador. Fíjense que ese es el deseo de Dios y así va a terminar en ese último tabernáculo de la Jerusalén celestial. El propósito del tabernáculo sobre la tierra sería que Dios Elohim, el creador del universo, recibiera adoración siempre de parte de las criaturas angelicales, ya que para ello fueron creadas, igual que nosotros los hombres, además de conocerlo y servirlo, por supuesto. Por esta razón existía un santuario, claro, con la presencia de Dios y un sumo sacerdote que sabemos que era querubín, él era el sumo sacerdote. El querubín en el lugar santísimo de Dios tiene comunión perfecta con él, pues es el sumo sacerdote ungido, por eso él está con las piedras preciosas y vamos a ver que estas mismas piedras también van a estar efectivamente en esa Jerusalén celestial. Tiene comunión perfecta, pues él es sumo sacerdote, con el propósito de ser el intermediario entre Dios y los demás ángeles, a quienes Dios encomienda, recordemos, el trabajo de continuar los procesos de desarrollo de la tierra. Ellos tenían un propósito para estar aquí, para que esté lista y perfecta para el otro ser que vendría a completar la familia divina, el hombre. Entonces, Dios es el creador de la materia, para entender, y de la energía, y él le entrega la continuación del desarrollo, que eso ya lo hemos visto, de la genética, de las especies, bueno, de todo lo que viene a este querubín y a sus ángeles, los encarga. El querubín en el lugar santísimo recibiría instrucciones precisas de qué hacer con los procesos genéticos de animales y plantas, obviamente todo esto es en consideración. Él se mantuvo trabajador y obediente a las instrucciones de Dios, luego que compartía fielmente las instrucciones que Dios le daba con los otros ángeles. ¿Por qué sabemos esto? Porque esto mismo hacía el sumo sacerdote en el tabernáculo de Moisés. Él era el encargado de llevar todo lo que Dios le decía, luego a los otros y luego al pueblo. Entonces, no era de manera diferente. Bien. Vamos a dejar ahí. Entonces, bueno, eso era lo que tenía para decirles hoy. Que Dios los bendiga. Gracias. Juan.
Sí, bueno, Sí, hay bueno, hay muy poco que muy poco que añadir a añadir toda esta a toda esta exposición. exposición. Es bueno Es bueno que nos quedarnos quedarnos quietos, reposados, reposados, eh, comprendiendo cada comprendiendo vez cada más vez su más. perfección, comprendiendo más todo su propósito, y eso es la sabiduría. La sabiduría, claro que engloba, pues, muchísimos detalles, como estamos viendo, qué bonito, cómo, eh, claro que nosotros no podemos todos, yo por lo menos no conozco cuáles son, esa exactitud matemática, pero tiene sus fórmulas y hay científicos que han llegado a ver la perfección de cómo, si hubiera habido un pequeño desvarío en esas medidas, pues nada de lo que hemos visto desde que nacimos hubiera sido, no estaríamos vivos. Nos viene al entendimiento que ciertamente Él creó el universo, lo hizo por Él y para Él, y Él sujeta todas las cosas. Esto es algo que claro que supera todo nuestro entendimiento. Él es el que soporta la vida de todo ser que tiene vida dentro de sí mismo. No sé por qué me venía al pensamiento cuando estaba exponiendo, Amparo, todo esto, que es, como digo, es una información maravillosa de la perfección de nuestro Dios. Entendemos muy bien que Él diga que lo primero de todo que adquiramos es sabiduría, pero la sabiduría yo la comparo, al menos el nacimiento de la sabiduría, cuando dice Dios en Proverbios sobre todas las cosas, antes que nada adquiere sabiduría. Y esto es hermoso porque se lo dice Salomón a su hijo, lo escribe por inspiración y lo deja puesto en las escrituras. Entonces siempre hemos pensado que la sabiduría pues sería para eruditos o conocedores de las escrituras, con una profundidad que nosotros difícilmente iríamos a alcanzar, pero no, como somos ahora guiados por el Espíritu, aunque no lo entendamos, pero este es un consejo que se le está dando al hijo pequeño. Entonces, ¿cómo es que dice Dios que yo adquiera sabiduría si yo, por ejemplo, no sé el griego, no sé el arameo, para poder determinar cuál es ciertamente, la transmisión que Dios quiere darnos? Y entonces, en la pequeña luz, en el goteo que vamos recibiendo del Espíritu, nos hace ver que sabiduría tiene más que ver con el reconocimiento, y esto me estoy refiriendo de un bebé de pecho, de los brazos de su madre. Fíjate que el niño no sabe ni cómo se llama su madre, ni dónde ha nacido, ni cómo es que ha venido al mundo, ni conoce literalmente nada de su madre. Y sin embargo la reconoce a la legua. Ciertamente aquel que permita la nueva vida del sustituto dentro de él,
como resultado obtiene lo que Jesucristo le dijo a sus discípulos: mis ovejas conocen mi voz, que es exactamente lo que el niño pequeño conoce de su madre. Reconoce su voz, reconoce su olor, reconoce sus brazos y la distingue a la legua. Esto es muy hermoso porque cuando lo escribí, pues me hizo ver el Espíritu que todas sus cosas son siempre mucho más amorosas de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Y es cierto que en esa gran sabiduría de reconocer a nuestro Dios, podemos distinguir muy bien las doctrinas. Fijaros que la doctrina también nos llama la atención nuestro Dios para que sean las sanas palabras. Y esto porque nuestro Dios sabe que estamos rodeados de palabras muy venenosas. Estamos rodeados de medias verdades. Estamos rodeados de la interpretación de hombres que no dejan de ser doctrinas humanas. Y todo esto mezclado con un poco de verdad, que es la peor mentira que puede haber, porque claro que hay cosas que conseguimos distinguir que vienen de la cizaña y vienen de su padre, el diablo. Pero hay otras en que él se presenta como un ángel de luz, porque recibió de nuestro Dios todos estos privilegios en la creación y acabó enorgulleciéndose, pero él sabe todas estas leyes matemáticas y sabe cómo funciona el universo, porque recordar que él estaba como el árbol principal de aquella creación, donde se ponían debajo de su sombra pues todos los otros seres creados. De manera que cómo vamos a tener nosotros, por mucho que estudiemos, la sabiduría necesaria para que nuestros miembros consigan discernir lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, pues efectivamente, igual que el niño de pecho reconoce a su madre, esta criatura que ahora se está formando en nosotros, ciertamente no tiene por qué conocer todas las cosas, ni todas las doctrinas, pero sí que vamos reconociendo los brazos de nuestro Padre Celestial. De tal manera que cuando escuchamos cualquier cosa extraña, sabemos distinguir que esa no puede provenir de nuestro Dios. No es que, como hoy, hemos escuchado cantidad de cosas que no entendemos. Es decir, cuáles fueron esas fórmulas matemáticas para que, saliéndose un poco de el sitio donde las puso Dios, pues hubiese ocasionado una hecatombe tan grande. Yo recuerdo haber visto en Estados Unidos también un reportaje que me encantó, y no era hecho por cristianos, pero sí por científicos, que demostraban que la cosa más absurda es procurar vida en otros planetas, porque la cantidad de principios que conjugan la existencia de la Tierra se demostraba en ese documental que era algo ciertamente que no se podría dejar, como han sabido siempre los grandes matemáticos y los grandes científicos, que no se podía negar un autor por detrás
de tantas coincidencias necesarias. Él enumeraba, en este documental se enumeraban como unas 20, unas 30 condiciones muy, muy específicas para que se pudiese dar la vida en la Tierra, y que eso ciertamente no se daba en ninguna otra parte del universo conocido. De ahí que se veía una gran necedad los hombres querer investigar la vida en otros planetas, y la cantidad de millones que se han gastado pues con esa finalidad. Bueno, es muy hermoso. En este momento os puedo decir que después de que acabe de enviar estos artículos de las actitudes cristianas, y esto comenté a Amparo, los que estuvieron el jueves, veo y oro a Dios para que cada vez que nos acerquemos a las Escrituras y veamos una porción práctica, no tomemos lo que estamos leyendo como ordenanzas y mandamientos. Por ejemplo, yo siempre pongo sobre todo el libro de Efesios, que si Dios quiere entraremos a trabajarlo cuando acabe esta exposición, pero estoy muy bendecido con esta exposición toda del Apocalipsis. Yo creo que hemos obedecido a lo que Dios nos dice por el apóstol Pedro, de que no menospreciemos las profecías, y las únicas profecías que están para cumplirse son efectivamente cuando acabe este tiempo de la gracia y comiencen sus juicios, de manera que nuestro Dios está muy deseoso de que sepamos lo que ahí viene. Es maravilloso, pero si Dios lo quiere, pues entraremos en Efesios. Bueno, pues el libro de Efesios, nosotros tenemos los 3 primeros capítulos de doctrina, que tiene varias frases, sobre todo yo creo que son como 7, exactamente 7 frases cortas, que son el resumen del gran secreto. ¿Qué frases son esas? Pues la primera de todas es que ciertamente nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Esto jamás se ha escrito en parte alguna. Todas las compañías que están descritas en la palabra fueron escogidas después de la caída del mundo, después de la fundación de este mundo. Otra frase que es totalmente nueva de este gran secreto tiene que ver con que todas nuestras bendiciones son celestiales, y son bendiciones que están depositadas en el lugar santísimo, como ha escrito, como ha estado desarrollando en su exposición Amparo esta noche. Esto era totalmente impensable para la Iglesia de los Hechos. Era totalmente impensable para la Compañía de Israel del Antiguo Testamento. Nunca nadie se hubiese supuesto, antes de que Dios se lo revelase a Pablo, pues que habría una compañía ciertamente donde ahora Cristo se encuentra sentado a la diestra del Padre. Esto es maravilloso, es decir, es algo nuevo, y esto es algo muy importante, que es lo que os estaba intentando decir, así que acabe de enviar, los estoy enviando de 2 en 2, 16 actitudes cristianas, y también antes de continuar la lógica que llevo, o lo que quiero deciros es que 3 partes, 3 capítulos de Efesios son doctrinales y los 3 últimos de práctica.
Y si nosotros leemos la parte práctica, cuando dice el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que sea bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dice a los padres para no ser ásperos con sus hijos, para que no se desalienten. Dice a los hijos para que respeten a sus padres en todo, porque eso es bueno y agradable para Dios. Bueno, pues si uno lo piensa, dice, puede venirle al pensamiento, buf, ya tenemos aquí otra serie de mandamientos, ya tenemos aquí otra serie de leyes. Y la verdad es que son leyes. Pero hay que verlo todo con este versículo que acaba de leer Amparo, de que todas las cosas residen en Él. Por tanto, aquel que admite con mansedumbre, recibe y cree los 3 primeros capítulos de Efesios, entonces se reviste de Cristo. Y esto siempre acordándonos que su gran poder lo ha depositado en vasos de barro, que somos nosotros, vasos de barro. Asimismo, en toda nuestra debilidad ha depositado una nueva creación, un nuevo hombre. Entonces, cuando vamos dando lugar a esta nueva creación que tenemos dentro de nosotros, el resultado de ese crecimiento espiritual en Cristo tiene que ser el de la doctrina. Si tú te propones como ordenanza asumir en tu carne aquello que te está pidiendo, no lo vas a conseguir. Jamás. Jamás, porque va a ser siempre leyes, 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 leyes. No, lo que en la parte doctrinal nos está diciendo nuestro Dios, y esto se aplica en todas las escrituras, es que el resultado de esta nueva creación naturalmente produce este resultado, de que ciertamente el que hurtaba no tiene ya ganas de ningún modo de seguir hurtando. De aquel que no tenía este amor de Dios, en este momento va en crecimiento dentro de nosotros. Y es precioso porque en él habita toda la plenitud de la deidad. Imaginaros, la plenitud de la deidad en la capacidad que el vaso de barro tiene. No puede habitar en nosotros toda la deidad, ni mucho menos, porque nadie podría aguantar más de 3 segundos sin realmente, por eso decían los antiguos que ver a Dios significa morir. Y es cierto, se muere uno en la carne, pasa a ser un vaso de barro y nace de sí el nuevo hombre, la nueva creación. Esto nos deja muy descansados porque cuando no vemos frutos en nuestra vida, porque ciertamente el vaso de barro continúa siendo vaso de barro, y hay momentos en los que no admite, como decía el salmista, ni la consolación de Dios, de tal manera está débil y flaco, siempre podemos ciertamente no desmayar, aun viendo nuestra total debilidad, y hasta eso está cubierto, y por eso nos dice Dios que te gloríes en tu debilidad. Es una de las razones por las que pone ese versículo. Cada vez le pido a Dios, pues eso, más conocimiento en cuanto a esa manera de llamarnos la atención. ¿Cómo me puedo yo gloriar en mi debilidad? Es impresionante. Sin embargo, lo que hoy comprendo, y estaba escrito en una de esas actitudes cristianas,
es cuántas veces nos gustaría hacer pura y simplemente lo que nos diese la gana, como hacen los incrédulos, y viven su vida, y Dios tiene misericordia con ellos. Y yo digo que el mismo poder que nos sujeta a nosotros también nos sujeta a ellos. Y Dios les permite, y nosotros podríamos tener el deseo de hacer lo que querríamos. Pero ahí ciertamente por eso se nos escribe en Hebreos que si no soportamos la disciplina que Dios nos da de mantener su presencia, de mantener al Cristo dentro, de vivir en todas partes, fíjate como nos ha enseñado Amparo, el tabernáculo que le hacía copiar a Moisés y todo lo que representa es que Dios está en todas partes. De ahí que ciertamente nosotros no precisemos de ir a templos hechos con manos humanas, porque en cualquier sitio podemos tener el pensamiento elevado a nuestro Dios. Y esto es lo que produce que oremos a Dios continuamente, sin parar. La oración en ese sentido, o sea, la palabra oración tiene muchos términos griegos, cada uno de esos términos es precioso porque nos indica varios aspectos de la oración, pero una es, por ejemplo, intercesión por los demás creyentes con los que Dios te haya juntado, en este caso nuestra iglesia, lo podemos llamar así. En otro caso es el ruego, que tiene su connotación, ¿no? Esto es hermoso, también me lo ha mostrado más claramente este gotear del Espíritu. O sea, nuestro Dios condescendió a nuestras palabras para que lo podamos comprender. Sin embargo, el significado divino de cada término pues es mucho más rico de aquel significado que le dan los hombres. Esto no significa que cuando vamos a la palabra tengamos que espiritualizar todo lo que leemos. No, 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 no. Os estaba diciendo que ahora, terminando de mandar las actitudes cristianas, encontré, y esto siempre es hermoso, por ejemplo, en este darnos cuenta que la oración no es otra cosa que tener nuestros pensamientos elevados para Dios, sean como sean, porque nos mantenemos totalmente desnudos. Esto no significa que yo esté continuamente sin pasar por el valle de lágrimas. No, muchas veces estoy quejándome con Dios, pero siempre mis pensamientos están elevados. Como Él dice, todas las cosas permanecen desnudas ante Él, de manera que no tenemos ningún temor de que salgan de nuestro corazón, pues ciertamente toda la debilidad que tenemos. Y ahí se cumple lo que dice Proverbios, sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y es cierto que la vida es Cristo. ¿Por qué? Porque si no sería mi corazón, que es engañoso más que todas las cosas. No, yo guardo mi corazón, es en la presencia de Dios y esto debo soportarlo 24 horas por día. Y digo soportar porque la debilidad muchas veces nos hunde para abajo, pero él dice, no te canses hasta desmayar. Digo que tú mantén esa presencia conmigo. Esto es lo que significa orar continuamente. Cuando decía el apóstol, oro por vosotros siempre, oro por vosotros sin cesar, tú dices, eso es imposible con la cantidad de responsabilidades que Pablo tenía, aquí está exagerando o haciendo una hipérbole. No, no estaba. Ni mucho menos. Él lo único que tenía es su pensamiento enfocado y de su Cristo, de su corazón, de su parte
íntima. Esto es hermosísimo, esto es que hace caer muchísimos versículos cuando Dios nos dice que en la oración no lo hagas para ser visto de los hombres, sino que te encierres en tu habitación y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. Es decir, si tú desarrollas esta comunión personal con Él, pues efectivamente esa es la manera de ganarte la recompensa. Es hermosísimo. O sea que para nosotros es imposible orar sin cesar por los demás creyentes, o día y noche, como decía Pablo, o sin cesar, sin continuamente, cuando me acuerdo de vosotros. Es decir, ¿por qué? Porque es la vida de Cristo saliendo de ti. Tú no sabes cómo, pero lo que es cierto es que estáis, vosotros estáis siempre en mi corazón. ¿Quién lo ha hecho? Si no nos hemos visto nunca, si nunca estamos separados por un montón de kilómetros. Pero el espíritu que Dios nos ha puesto ciertamente no tiene las limitaciones que tenemos nosotros. Y además con esa sabiduría que adquiere el niño conociendo a su madre es exactamente la misma que trae este Cristo para reconocer y hacerte madurar, porque si bien hay cualidades de un niño que nuestro Dios y Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, si no os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos, no veréis el reino de los cielos, pero al mismo tiempo el apóstol de los gentiles, Pablo, nos llama la atención para ir a madurez. Por tanto, ¿cuáles son las cualidades del niño que nuestro Dios requiere? Y es ciertamente esa sabiduría de reconocer a su padre, como el niño conoce a la madre. Y a partir de ahí, ciertamente, permitiendo la vida de Cristo fluir por ti, y no tiene que ver con que no le muestres tu debilidad a Dios, porque ya te digo, muchas veces practicando su presencia, elevando nuestros pensamientos y sacando de nuestro corazón, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón para Dios, y el que la guarda es Cristo. ¿Entiendes? Ciertamente vas a madurez. O sea, no te quedas consumiendo la leche, que es para los inmaduros, sino que la vianda de Dios, digamos que toda esta información que nos ha pasado Amparo, que hemos visto, esto es vianda. La digerimos toda, ¿no? Primero la masticamos. Y después este mismo espíritu es el que se encarga no solo de decirte esto es proveniencia mía, sino que además te la hace distinguir y te la hace digerir. Esto es madurez. Pero entonces, cuando termine de enviar estos artículos, y esto tiene que ver con tener siempre tu corazón elevado hacia Dios, salga lo que salga, no tengas vergüenza en que salga toda la debilidad. Siempre lo comparo con una herida que tengamos, si la tapamos, si no la sanamos, si no la limpiamos, y el que la limpia es Cristo, bueno, pues la herida se infecta y llega a pasar a todos los miembros de tu cuerpo y llega a ser un problema y hasta ahí muchas veces que hacer un corte para que eso no se extienda. Pues es igual, nosotros ya somos lo suficientemente conscientes para saber que elevando nuestro corazón a Dios, claro que va a salir muchísima porquería nuestra, porque es así, somos débiles, somos barro, y Dios no se importa, Dios nos ha escrito que aquel que confiesa su pecado, Él es poderoso para perdonarte y limpiarte. Y en esa limpieza, qué bonito, porque en el tabernáculo había la parte donde había que lavarse,
y tiene que ver con Cristo y es exactamente lo que hace con nosotros. Es el agua pura que nos va limpiando. Así que no os avergoncéis si salen pues todas las debilidades que tengamos, y ciertamente lo que sí ocurre es que Él nos limpia y nos va conformando a su imagen. ¿Quién no quiere conformarse a su imagen? O sea, eso es algo que también viene con el deseo que nos va poniendo en cada uno de nosotros por conocerles, por conformarnos a su persona, por ser igual a Él, por tener su dulzura, tener todos los frutos que nos dice Dios que tenemos dentro de nosotros en Cristo. Es tan hermoso. ¿Ves? Nada de esto se puede hacer con el corazón nuestro, porque supone lo mismo que nos explicó el Señor Jesucristo con los que hacían no discernimiento de espíritus como nos llamaban a nosotros, sino exorcismo. Ciertamente había los hijos de Esteban que hacían el exorcismo y hacían salir los espíritus diabólicos, pero luego nuestro Señor Jesucristo explicaba que aquel que así se veía libre, como estaba vacío en su corazón, no tenía a Cristo, entonces este espíritu cuando le interesaba salía, sí señor, y todo el mundo veía el gran poder de los hijos de Esteban y le daban una cantidad de dinero impresionante, pero el espíritu llamaba a 7 peores que él y volvía a la casa que estaba, decía, vacía, arreglada, muchas cosas externas y ciertamente adornada. Adornada se refiere a poner los ojos en la idolatría en vez de a Cristo. Lo que había es un vacío enorme, por tanto los espíritus volvían a entrar y el efecto era bastante peor. O sea que tú no puedes adscribirte a ti en tu corazón todo esto que Dios nos dice, que es la parte práctica. La parte práctica es el resultado natural que sucede cuando ciertamente elevamos nuestro corazón a Dios y permitimos que siga haciendo su obra dentro de ti. En ese sentido, os puedo decir que hasta en las cosas más pequeñas funciona, y procurando esta semana qué es lo que podría trabajar para mis traducciones, porque ese es, yo creo, estoy convencido de la labor que me ha entregado a mí mi espíritu. Esto es también importante ver a cada uno cuál es la parte que le corresponde. Es decir, pedirle a Dios, porque Él dice que cada miembro tiene su función en el cuerpo. Y va a ser una función que se adecue contigo, no tiene por qué ser vistosa, puede ser el ministerio de oración, otros podrá ser. Cada uno tiene que saberla, la verdad es que es importante. Pero haciendo ese escrutinio, siempre con el corazón elevado, pues me mostró un artículo, nuestro Dios, una serie de estudios que se llaman la interpretación de las Escrituras. Y no os imagináis cómo me está a bendecir. Me parece fundamental este trabajo. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros no va a las Escrituras precisamente porque allí encuentra un montón de avisos. Si vemos entonces en el Antiguo Testamento, pues avisos terribles. Por eso dice en Hebreos que no nos hemos acercado
al monte donde se mandaba la ley, que había bocinas y había fuego y había la voz que hablaba de tal manera que los que la oían pedía que no se les hablase más porque no podían soportar lo que estaban escuchando. Le dijeron a Moisés, sube tú solito y eso ciertamente tiene que ver con que no se sufre la sana palabra. Es verdad que nos vamos a encontrar con cantidad de avisos, que nos vamos a encontrar con... Pero todo tiene su propósito y lo primero que tenemos que tener en cuenta es este Dios tan sumamente amoroso que tenemos. Y la mayor parte de las escuelas teológicas, las honestas y las menos honestas, todos aprendieron a espiritualizar las escrituras, es decir, a decir que había una explicación alegórica siempre por detrás, que tendríamos que averiguarla. Y esto ha hecho muchísimo daño a los creyentes, muchísimo. Esta era la forma de interpretación que tenía la mitología griega, de donde provienen todas las filosofías. Era espiritualizar aquello que se oía. De ahí que se juntasen en el Areópago de Atenas, querían oír cosas nuevas y distintas y no estaban interesados en otra cosa. Por eso escuchaban a Pablo, porque nunca habían oído aquello. Pero cuando le escucharon hablar de la resurrección, dijeron, bueno, sí, ya te oiremos otro día. Bueno, pues no. La forma que hay que abordar las escrituras, y me está encantando este trabajo, es literal lo que está escrito. No que no tenga nuestro Dios tipos y sombras, como hemos visto, no que no tenga reales alegorías, no que no tenga figuras literarias, pero por detrás de todas esas figuras hay una literalidad. Y es precioso. ¿Qué significa literalidad? Y esto es muy sencillo. Significa que el significado de la palabra es común. Es decir, que es aquello que nosotros entendemos de la palabra. Asimismo, aunque la riqueza por detrás, el significado divino es mucho más rico, pero ese es el espíritu de sabiduría y de revelación que te va acrecentando a tu entendimiento natural de la palabra. Y así, si nos acercamos a las escrituras, vamos a entender, si hacemos ese proceso literal, como el de los niños, es decir, de otra manera no nos vamos a entender. Es decir, ¿por qué hay tantas denominaciones? Hay tantas denominaciones porque cada uno la interpreta alegóricamente. Yo he asistido a reuniones en las que he sido convidado. No he vuelto a poner los pies porque me parecen una falta de respeto total y sin embargo tienen todos una apariencia de piedad maravillosa en la que se lee una porción de escritura que además la distribuyen entre todos los que se van a juntar en ese día y a esa hora una semana antes o 2 semanas antes, todos tienen que leerla y después en esa reunión lo que hace cada uno es decir, ¿qué te ha dicho a ti esta porción? Y no te puedes imaginar, cada uno desvaría a su manera.
Es decir, esto ha entrado en la Iglesia de tal manera que no se permite a la palabra interpretarse por sí misma. Piensan que la Biblia está llena de enigmas, piensan que la Biblia está llena de misterios y que tienen que tener, pues, capacidad ellos para interpretarla según le parezca. Y en la misma reunión, si hay 15 personas, salen 15 interpretaciones distintas, porque lo que le ha dicho a uno no es lo que le ha dicho al otro. Esto es algo increíble porque supone una falta de respeto total. Y si así fuese, que Dios no tiene, y esto es cierto que nos lo decían en el Ministerio del Camino, un significado para todo lo que nos dice, entonces sería imposible que nos transmitiese una idea clara. Es increíble. O sea, es mucho más sencillo. Claro que aquel que conozca las lenguas en su original del griego, el arameo o el hebreo o el caldeo, que hay algunas partes como en Daniel que están escritas en caldeo, y conoces esas lenguas originalmente, pues muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque sabemos que el contenido que tenía esa palabra en su original, pues es maravilloso. El conocer los trasfondos donde está escrita una porción de escritura es, claro que sí, que te ayuda. Pero antes que nada es la sabiduría de tu relación con Dios que te va a proporcionar el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y cuando nos acerquemos a la Escritura, tenemos que ser muy respetuosos de lo que estamos leyendo. ¿Entiendes? Y esto va a hacer con que comiences a comprender y a ser un deseo natural el que Cristo te ponga de ir a escudriñar lo que allí está escrito. Ya os digo, creo que tengo como 3, 4 días más para enviar las actitudes cristianas hasta el final y después comenzaré a enviaros porque es muy, muy hermoso y muy sencillo, como todas las cosas que nos va dejando ver el Espíritu en esta nueva creación que somos en Cristo. Y solo para acabar y poneros un ejemplo, pues Amparo y yo estábamos muy confundidos, quiero decir, con poca luz, en un versículo que tenemos aquí en el capítulo 21 de Apocalipsis, donde comienza a hablar sobre los cielos nuevos y la tierra nueva, es decir, cuando ya todo ha sido este cielo que ahora es, ya ha entrado en ese lago de fuego, cuando ya no hay más muerte, cuando Dios ya ha enjugado toda lágrima. Pero fijaros qué bonito es leer literalmente la palabra y ver el significado común de esa palabra para todos. Y qué sencilla se hace la escritura. Y si ves algún aviso que tenga Dios, no te importe que lo leas con la bocina y con la trompeta y soporta para ver qué es lo que tiene Dios por detrás. Y es hermoso. Entonces, en el capítulo 21, no voy a leer todo porque si no me alargaría muchísimo, pero en el versículo 4 tenemos: enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Fíjate, o sea que Dios enjugará. Amparo puso el jueves el caso, pues, de los bebés que han muerto, que han fallecido y que ahora, ciertamente, viendo el gran poder y misericordia de nuestro Dios, pues que podrán perfectamente estar en el trono blanco. ¿Y cómo no va a enjugar los ojos de la madre que lo haya visto morir y que lo vea ante sus ojos? Es decir, enjugar toda lágrima, claro que connota, sin salirte de
la interpretación literal de cada palabra, pues una riqueza maravillosa. Lo que será todo esto, que ya no habrá más muerte, que toda lágrima se enjugará, la alegría será maravillosa, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. De manera que las primeras cosas tienen que ver con todo esto que hoy soportamos y sufrimos. ¿Cómo no vamos a desear que se cumpla el propósito de Dios? Y ves que el deseo de tu Cristo dentro de ti aumenta, va en aumento tus ganas de no salirte de esta comunión en la que nada se le debe ocultar a nuestro Dios, ni mismo tu debilidad. Esto es hermosísimo. De ahí que la palabra es agua viva, se vuelve palabra viva. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Me recuerda lo que él dice, estos son palabras fieles. Y conociendo el gran poder, cómo sujeta todas las cosas con su palabra, la palabra de su poder, mismo a los incrédulos. De ahí su gran misericordia. Me estaba acordando me acuerdo muchas veces de Ananías y Zafira. De cierta forma le decía Amparo que Dios tuvo misericordia con ellos. Ciertamente trataron de engañar al Espíritu Santo. Y era ciertamente cuando se estaba proclamando el reino de Dios en la tierra. ¿Qué fue lo que hizo nuestro Dios con ellos? Ellos podrán ser salvos perfectamente. Lo que Dios hizo fue retirar su poder. No es más que lo que hizo. Y tuvieron una muerte santa. No tuvieron que pasar por la enfermedad, por nada. Y ciertamente, ¿cuál fue el resultado? Es que toda la iglesia temió. Es decir, toda la iglesia vio todo lo que había sido dicho por nuestro Señor Jesucristo. Ninguno que peque contra el Espíritu Santo le será perdonado. Ni en esta era, ni en la venidera. Ni en esta, en la que estaban, no estaba aquí la del gran secreto, porque nadie sabía, ni la venidera, que es esta del Apocalipsis. Pero ciertamente la iglesia vio lo que ocurrió, cómo se cumplían las palabras de Jesucristo. Y toda la iglesia temió. Esto es como se va a llevar a cabo la vara de hierro en el milenio. Es hermosísimo. Sin embargo, ellos no sufrieron, no pasaron por nada. Simplemente desaparecieron en ese momento y van a ser salvos. Es curioso. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas, en el versículo 6. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa, el principio y el fin. El que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Esto, fijaros, tomároslo literal. El que tiene sed, y el que tiene sed es Cristo de su Padre. Esto lo trae Cristo dentro de ti. El que tiene sed, asimismo, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, y hemos hablado tantísimo de los vencedores, hemos hablado tantísimo del hijo varón, de la mujer, de la iglesia, de los primogénitos, heredará todas las cosas. Y esto está hablando de que pasarán con sus privilegios al estado eterno cuando ya Dios haya hecho todas las cosas nuevas. No solo en la Jerusalén celestial durante el milenio, sino que pasará su herencia. ¿Por qué? Porque aquí está hablando efectivamente de ya todas las cosas nuevas. Sin embargo, el versículo 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y tú dices, ¿cómo es posible que salga aquí esto?
Literalmente es lo que está. Pero ¿cómo es posible que nos esté hablando acerca de todo lo nuevo y ahora nos diga que los cobardes e incrédulos? Efectivamente, primero está el pero, que pone en oposición lo que ha escrito anteriormente. Y nosotros sabemos que en el milenio, que va a ser regido con vara de hierro, va a haber naciones que obedezcan fingidamente, para los cuales el adversario está encarcelado y será libre durante un breve espacio de tiempo para aquellos que han obedecido fingidamente sobresalgan. Y ciertamente lo que sabemos en otras partes de la Escritura, sin espiritualizar, sino siendo fieles a la interpretación literal, es que van a querer usurpar todos los beneficios del territorio. De manera que este versículo lo que está diciendo es que, pero antes de esto, antes de todo lo que nos ha explicado, todos estos que no pueden hacer daño en el milenio, no pueden perseverar en su intención, pero van a guardar en su corazón todas estas cosas. Y estos son los que dice nuestro Dios que caerá fuego del cielo y se acabó. Estos ni van a presentarse en el trono blanco. De manera que, por supuesto, sin salirnos de la literalidad, este versículo lo que dice, pero antes que esto suceda, todos estos, que además están en los cantos de la tierra, por tanto se habrán ido alejando del territorio de donde tiene que venir el conocimiento de Dios en esa época del milenio, van a estar en los cuatro cantos, las cuatro esquinas, muy alejados de lo que estén llevando su pueblo el conocimiento. Cuando salga Satanás, ciertamente se van a levantar y por un breve espacio de tiempo porque sus corazones están listos. Así que este versículo muy bien se podría escribir diciendo, pero antes de esto que yo os he dicho, tienen que ir todos los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras al lago de fuego. Al lago de fuego que yo enviaré. Efectivamente, la nación va a estar quieta, no van a tener que pelear. En ese caso, no será como al principio de los 7 años, sino que esto es al final del Apocalipsis. De eso se está tratando aquí. No pueden ser otros, no, sin salirnos de la literalidad y aguardando. ¿Por qué pone esto aquí? Ciertamente porque antes, pero antes de que baje la Nueva Jerusalén, ya todo va a estar limpio. Antes de que Dios enjugue toda lágrima, antes de que la muerte desaparezca, antes que todo esto venga nuevo, ciertamente todos estos serán barridos. Y así entonces se encaja la palabra como anillo al dedo. Es precioso porque es solo una porción y hay versículos que no entendíamos y que no entendemos, pero permitimos al Espíritu de Dios sin salirnos de la literalidad. No que cuando encontremos una alegoría, esto ya para acabar y no extenderme más, una cosa es que veamos la parte espiritual por detrás de lo que está escrito, pero nunca espiritualizar nosotros. Nosotros no alegorizamos nada, sino que esas alegorías, todo eso tiene su literalidad por detrás. Y esa es la que se encarga el espíritu de sabiduría y de revelación ir mostrándonos. Recuerdo una vez que estaba de Israel cortando, trabajando en el bosque, y a uno de ellos se le cayó el hacha en el agua. ¿Os acordáis? Qué cosa más rara.
Y él le dijo al profeta, oh padre, era prestada, ¿qué voy a hacer? Se quedó totalmente deprimido. Y el profeta le dijo, ¿dónde se ha caído? Entonces echó un palo en el agua y el hacha flotó. Y él la cogió con su mano y siguió con ella trabajando. Bueno, pues primero que nada, esto es la parte literal. Si nos acordamos, la cruz está hecha de madera. Si el hacha caída representa al cuerpo muerto y que a través del sacrificio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo vino la resurrección, que es imposible por los 5 sentidos, porque un hacha nunca flota en el agua, entonces ciertamente sí que puede ser una guía del espíritu de lo que tiene por detrás ese relato y coincide con lo que está escrito en otras cosas sin salirnos nosotros de la literalidad. Pero todo esto viene con el espíritu de sabiduría y de revelación, ciertamente no espiritualizando nada, ni alegorizando literalmente nada, sino que cuando haya una alegoría o una figura literaria o una parte espiritual por detrás, el espíritu de sabiduría y de revelación le compite a aquel que tiene sed de darle las aguas vivas, de vivificar la palabra. Pero cuando vayáis a las escrituras, no dejéis este sistema literal. Es lo que está escrito en este artículo que espero comenzar a enviaros, pues creo que en menos de una semana, porque es precioso y se puede poner en práctica en cualquier momento. Cuando se va a las escrituras, cuando diga la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, se está refiriendo a la Nueva Jerusalén, esto es lo que Dios quiere decir. ¿Por qué? Porque dice, porque la gloria de Dios la ilumina. Qué hermosísimo, es así mismo la gloria de Dios. Si la gloria de Dios la ilumina, ¿para qué es necesario el sol es mucho más brillante la gloria de nuestro Dios que la del sol y la luna? O sea, cada parte. Después me mostró Dios un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Son todo visiones, entonces nos imaginamos lo que está escrito, el río saliendo cristalino y sabiendo que toda la Biblia es Cristo. Y sabiendo que Él es llamado el agua pura, el agua limpia, lo que nos limpia a nosotros continuamente, manteniendo nuestros pensamientos siempre elevados a nuestro Dios. Ahí está la verdadera oración y la verdadera adoración, a los cuales adoradores nuestro Dios procura incesantemente. Bueno, un abrazo y muchísimas gracias por permitirme compartir. Listo, Juan. Bueno, excelente. Muchas gracias. ¿Alguien, por favor, desea cerrar con una oración?